sea, a diferencia de lo que se hace en la mayor parte de los centros de yoga, nosotros tenemos una yoga con continuidad que va cambiando, o sea, un camino donde se va haciendo un trabajo específico cada semana y no un trabajo físico que se hace y el profesor de yoga va cambiando dependiendo de cuánto uno ha estirado, o si tiene que hacer un tipo de diferente postura o de asana. Es muy diferente de lo que es la yoga tradicional. Usamos asanas, que son posturas como se usan en yoga. Sin embargo, las asanas que usamos en esta clase son completamente diferentes a lo que se hace en el yoga. Les pusimos Hara asanas porque todas son para desarrollar el Hara, o todas son para desarrollar la fuerza. El Hara es una palabra japonesa. Hay un centro que en el sufismo le llaman el centro del movimiento, que es el Hara, que es unos dedos más abajo del ombligo, es el tercer chakra. Es el Hara que se desarrolla en las artes marciales. Y según las artes marciales y según las escuelas sufis, el movimiento que es imparable, digamos, en el arte marcial, ese movimiento que surge del Hara y no surge de la cabeza, o sea, está como automatizado. Dentro del sufismo se habla de que el ser humano tiene en realidad 3 centros o 3 cerebros, y uno de ellos es el centro de movimiento, el otro es el centro emocional y el otro es el centro mental. Eso, digamos que trasladado a los mapas nuestros, uno es el centro del cuerpo físico, el que trabajamos más en este yoga. Una de las cosas importantes que necesitamos saber cuando comenzamos a hacer esta práctica es que todas las asanas de esta práctica yo las recibí o conecté el saber para desarrollarlas en estados profundos de meditación. La primera que surgió fue lo que llamamos la Sufi Yoga, que son los movimientos. Yo simplemente me ponía a meditar, decía el Lisaim, mi cuerpo se movía, un día me paré y mi cuerpo comenzó a hacer cosas. Entonces yo hacía cosas y agarraba unos papelitos que tenía, y entonces yo en las fichas dibujaba lo que había hecho. Y entonces la siguiente vez las veía y volvía otra vez a estar en estado de meditación, y se iban agregando y cambiando, agregando y cambiando, hasta que surgió la fórmula como la conocemos. Esa fue la primera. En un momento posterior surgió esta segunda. Igual, yo entraba en estados profundos de meditación y me ponía a hacer estas cosas que en un principio yo ni siquiera les decía yoga. A los movimientos le decíamos los movimientos porque lo más parecido que conocíamos eran los movimientos de Gurdjieff. Joe Wilcox le decía the program, le decía el programa, no sé por qué. Hace muchos años le dijimos el programa, él me decía, ¿vas a hacer el programa? Are you going to do the program? Entonces, por muchos años le dijimos el programa. Y como en un principio yo me había pedido que no le metiera mente a la cosa, ni que habláramos del tema, ni que se respondieran preguntas, ni nada, durante muchos años, lo que hicimos en Costa Rica es que yo me ponía a meditar, entraba en esos estados, y entonces yo comenzaba a hacer todo el mundo lo tenía que comenzar a hacer, ahí lo iban aprendiendo poco a poco, y hasta años después de estar haciendo esto, comenzamos a reunirnos para ver qué era lo que nos estaba pasando en la vida, y comenzamos a desarrollar lo que llamamos los mapas, en lo que originalmente se conoció como la Vibra Yoga. Simplemente estábamos en el Bajo La Granja, terminaba la clase y ahí fuimos desarrollando los primeros mapas, y se comenzaron a hacer las primeras preguntas y comenzamos a hacer las primeras respuestas, y yo fui poco a poco desarrollando el lenguaje que tenemos. Entonces así surgieron las Hara asanas, y que yo quise que un fisioterapeuta moderno las revisara. A él le pareció impresionante todo el proceso y toda la cosa, y yo le dije que me sugiriera, y él me dijo, lo único que yo te sugeriría es que esas que están siendo de últimas las hagan de primeras, porque sirven
para soltar las caderas y esto y lo otro y tal. Me dijo, esas sirven de calentamiento. Entonces, aparte de ese cambio, las estamos haciendo prácticamente como yo las recibí,